Frenó bruscamente en cuanto vio al lince acurrucado en medio de la carretera ardiente, con ojos opacos. Ahora se enfrenta a la aterradora pregunta: ¿por qué un depredador ciego se niega a moverse del mortal tráfico? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Bajo el sofocante calor de una autopista fronteriza, los motores de un centenar de camiones rugían sin cesar. Parecía un día cualquiera. El asfalto temblaba a lo lejos, la luz del sol se reflejaba en las carrocerías y el viento apenas movía el aire denso. Pero algo inesperado obligó a los conductores a detener su marcha. Allí, en medio del carril derecho, un lince de aspecto inusual permanecía inmóvil, negándose a ceder el paso. Su silueta, empequeñecida por la inmensidad de la carretera, resultaba tan extraña que nadie se atrevía a avanzar. Los bocinazos se mezclaban con murmullos de curiosidad. Al principio muchos pensaron que el animal estaba herido o asustado, pero pronto se darían cuenta de que la situación era mucho más compleja. Entre la fila de camiones, un veterano conductor llamado Mateo se mordió el labio inferior con incertidumbre mientras apagaba el motor de su tráiler. Llevaba 20 años recorriendo rutas desde el norte hasta el sur del país y jamás había visto nada parecido. Ese lince no solo se rehusaba a moverse, parecía sentado con firmeza, como si estuviera esperando algo o a alguien. Mateo bajó de la cabina, secándose el sudor con un pañuelo. Al acercarse despacio, notó que el lince movía sus orejas con extrema sensibilidad, como si dependiera del sonido para orientarse. Fue entonces cuando el hombre comprendió el origen de esa mirada vacía. El animal era ciego. El hallazgo lo impactó de inmediato. Un lince ciego, solo en plena autopista, desafiaba la lógica de la vida salvaje. Aquel majestuoso felino, de orejas puntiagudas y patas poderosas, parecía haber perdido por completo la facultad de ver. Aún así, se aferraba a la línea blanca del pavimento como si fuera la única referencia en un mundo de sombras. ¿Por qué se exponía de tal forma? ¿Cómo había llegado a un lugar tan hostil y ruidoso? Mateo dudaba. Parte de él quería llamar a emergencias, pero otra parte temía espantar al lince y que corriera hacia el tráfico. Con cautela, se acercó unos pasos más, notando que el animal giraba la cabeza en su dirección sin mostrar señales de agresión. Poco a poco, otros camioneros y automovilistas se sumaron a la escena, formando un semicírculo alrededor del felino, guardando distancia prudente. Una mujer con vestimenta oficial, una oficial de la policía estatal llamada Clara, apareció para controlar la situación. Clara se movía con el aplomo de quien ha lidiado con emergencias diversas, pero la visión de un lince ciego en mitad de la carretera la desconcertó. Se comunicó por radio para pedir refuerzos, la patrulla de caminos y, sobre todo, un grupo especializado en fauna silvestre. Mientras hablaba, notó que el lince levantaba el hocico, olfateando el aire con aparente curiosidad indiferente a la tensión que lo rodeaba. El sofocante calor se mezclaba con la inquietud de los testigos. Cualquier movimiento brusco podía asustar al lince y desencadenar un accidente. De pronto, el animal se incorporó con lentitud y giró su cabeza hacia la derecha, donde se escuchaba el motor de un camión que se aproximaba. Mateo corrió a hacerle señas al conductor para que frenara de inmediato. El lince, tras unos segundos de duda, avanzó con pasos torpes hasta el borde del pavimento y se detuvo de nuevo, como si tanteara el espacio. Aquella escena era sobrecogedora. Un felino emblemático, privado de visión, exponiéndose al peligro más extremo. Fue entonces que Mateo, sintiendo una punzada de compasión, recordó haber visto algo parecido años atrás. Había escuchado la historia de un águila herida que se posaba en la carretera buscando ayuda humana.
Pero un lince, y encima ciego, rompía todas las reglas de comportamiento salvaje que él creía conocer. Se preguntó si el animal tendría sed o hambre, o alguna lesión que lo empujara a buscar la presencia humana. Motivado por ese recuerdo, se acercó al oficial Clara y se ofreció para ayudar, argumentando que, por su experiencia, tal vez lograría acercarse sin causar pánico. Clara asintió, aunque con visibles reservas, y le recomendó extremar las precauciones. El lince seguía inmóvil en el arcén, el viento alborotando el pelaje de su lomo. Por un instante, el silencio reinó, ni motores, ni bocinas, ni voces. Solo el calor pesando sobre la escena. Con pasos suaves, Mateo avanzó, sosteniendo en la mano una botella de agua. Se arrodilló a un par de metros del felino y vertió un poco de agua en un cuenco improvisado con la tapa de la botella. El lince, alertado por el sonido, alzó el hocico y olisqueó el aire. A los pocos segundos, dio un tímido paso hacia Mateo, confirmando que detectaba la presencia de líquido. Todos contuvieron la respiración al ver al lince acercarse más, con la cabeza ligeramente inclinada y los bigotes temblorosos. Sorbió agua con avidez, dejando escapar un leve ronroneo que conmovió a quienes lo escuchaban. Era increíble ver un gesto de gratitud en un depredador típicamente esquivo. Cuando terminó de beber, el lince ladeó la cabeza como si intentara ver a Mateo a través del sonido. Entonces, el camionero notó algo inusual alrededor del cuello del animal. Un collar delgado, casi imperceptible, con un pequeño cilindro metálico adherido. ¿Sería un dispositivo de rastreo? ¿Alguna identificación? El corazón de Mateo se aceleró. Sabía que si el lince tenía un collar, alguien debía estar siguiéndolo. Quizá un biólogo, un centro de conservación o un proyecto especial de monitoreo de fauna protegida. No tuvo tiempo de verificarlo en ese instante, pues un equipo del Departamento de Vida Silvestre llegó con urgencia. Entre ellos estaba la bióloga Mariana, especialista en felinos de la región, y su auxiliar, un joven llamado Raúl, quien portaba una jaula de transporte y una vara de tranquilización. La tensión escaló. Debían sedar al lince para evitar accidentes o tratar de ganarse su confianza. Mariana se agachó junto a Mateo, fascinada ante la docilidad del lince. Con voz baja, explicó que estos animales, a pesar de ser solitarios y territoriales, rara vez se exponían tanto a la actividad humana a menos que padecieran un problema severo. El hecho de que el lince fuera ciego, sumado a la presencia de aquel collar, la llevó a sospechar que este ejemplar estaba involucrado en algún programa de estudio científico o que se había escapado de algún centro. Mientras hablaba, sacó un lector de microchips y, con cuidado, acercó el dispositivo al cuello del felino. Hubo un pitido leve, confirmando la existencia de un chip. Mariana miró la pantalla con asombro. Solo alcanzó a decir: «Esto es extraordinario». Los presentes se miraron entre sí con desconcierto. Mariana, con el ceño fruncido, comunicó que el chip indicaba un registro inusual. Parecía pertenecer a un laboratorio de investigación de otro estado, posiblemente dedicado a estudiar patologías oculares en linces ibéricos reintroducidos en la región. ¿Cómo había llegado ese ejemplar aquí? ¿Y por qué estaba tan lejos de su supuesto hábitat de estudio? La perplejidad de la bióloga aumentó. Poco después, el lince se movió, olisqueó la mano de Mariana y emitió un gemido suave, como si suplicara ayuda. Clara, la oficial, avisó que la situación en la carretera no podía prolongarse más. Un grupo de conductores ya llevaba una hora parado, y era urgente restablecer la circulación. Con ayuda de Raúl prepararon la jaula de transporte en la parte trasera de una furgoneta habilitada. La idea era llevar al lince a un lugar seguro para ser atendido. Sin embargo, atraparlo sin herirlo exigía mucho cuidado. El animal, aunque manso por el momento, conservaba sus instintos
y un zarpazo mal dirigido podía lastimar a alguien o a él mismo. Con la mano temblorosa, Mariana se preparó para inyectar un sedante suave en el lince a través de una jeringa en la punta de la vara de captura. Mateo sostuvo la botella de agua para distraer al felino en el último instante. Cuando la aguja tocó la piel, el lince se estremeció y dejó escapar un maullido ahogado. Luego, su respiración se hizo más pausada hasta que se tumbó con cuidado. Los miembros del equipo levantaron al animal con delicadeza y lo acomodaron en la jaula. El público espontáneo que se había congregado en la autopista soltó un aplauso aliviado, conscientes de haber presenciado algo insólito, un rescate que prometía respuestas a un misterio cada vez más grande. Mientras cerraban la puerta de la furgoneta, Mateo no pudo contener una punzada de curiosidad y preocupación. ¿Qué secretos guardaría el cilindro metálico en el collar del lince? ¿Sería una simple etiqueta de identificación o contendría información crucial sobre experimentos científicos? Mariana, sin quitar la vista del felino sedado, juró que llegarían al fondo de aquello. La oficial Clara dejó que la caravana se reanudara, y antes de que el polvo cubriera por completo las huellas en el asfalto, la furgoneta partió rumbo a la clínica de fauna más cercana. Nadie en ese momento sospechaba que lo que hallarían en aquella investigación pondría en jaque todo lo que creían saber sobre la protección de especies y la intervención humana en la vida salvaje. La furgoneta sacudió sus amortiguadores a lo largo del camino polvoriento que conducía a la pequeña clínica de fauna silvestre de la región. Mariana, sentada en el asiento trasero junto a la jaula, no apartaba la mirada del lince sedado. A través de la reja, confirmaba su respiración rítmica y vigilaba cualquier señal de estrés. La oficial Clara, al volante, aceleraba con cautela mientras recibía por radio la última actualización del tráfico en la autopista. Con el paso desbloqueado, los vehículos habían retomado su marcha, pero muchos todavía comentaban aquella escena insólita. Un lince ciego, que por razones desconocidas había aparecido en medio de la carretera. Mateo permanecía en silencio en el asiento del copiloto, repasando mentalmente cada detalle de lo ocurrido. Recordaba la mirada vacía del animal, sus orejas alzadas en actitud de escucha permanente y ese collar extraño. La temperatura dentro del vehículo iba en aumento y el sudor se acumulaba en la frente de todos. Sin embargo, la prioridad era llegar cuanto antes para realizar los exámenes pertinentes y asegurar la estabilidad del felino antes de que el efecto del sedante se desvaneciera por completo. En media hora alcanzaron las instalaciones. La clínica, de aspecto sencillo, se componía de un pabellón principal y varias salas secundarias, donde los veterinarios atendían tanto a mascotas de la comunidad como a fauna silvestre rescatada. Raúl descendió con cuidado la jaula, seguido de cerca por Mariana, quien sujetaba un maletín de instrumental médico. «Debemos actuar rápido», murmuró con determinación. Un sedante suave no durará mucho en un felino tan robusto, aunque esté visiblemente desnutrido. Clara y Mateo se ofrecieron a ayudar a descargar el equipo, mientras el resto del personal de la clínica se aproximaba para ver al peculiar huésped. El rumor sobre un lince con un collar misterioso se había propagado con rapidez. Incluso algunos pasantes de veterinaria llegaron con rostros de curiosidad. Aún así, el espacio era reducido y había que actuar con método. Mariana dispuso todo para el examen inicial, acomodando al felino sobre una camilla metálica y cubriéndolo con toallas húmedas para bajar un poco su temperatura. La veterinaria alzó la vista y ordenó a los demás: «Necesito silencio y concentración. Si va a despertar, no queremos que se asuste con muchas voces alrededor. Mientras tanto,
Uno de los asistentes ya había encendido un dispositivo para leer la información del microchip. Mariana introdujo el código en un ordenador portátil esperando acceder a la base de datos. Inmediatamente aparecieron en pantalla letras y números confusos. Proyecto Iris 908, Centro de Investigación Fauna Nova, ubicación confidencial. Los presentes se miraron con perplejidad. ¿Fauna Nova?, repitió Mariana. ¿No es ese el instituto privado que trabaja en medicina genética para fauna en peligro de extinción? He escuchado algo, pero jamás creí que operaran tan lejos. La información adicional indicaba que el lince se llamaba formalmente LCE-01 y que su fecha de registro era de solo unos meses atrás. Ni siquiera aparecía una referencia de su liberación oficial en la zona. Además, el informe mencionaba algo referente a un implante experimental oftalmológico. «Esto es serio», susurró Raúl. «Parece un prototipo de terapia para recuperar la visión en especies con degeneraciones oculares avanzadas». Mariana frunció el ceño, sospechando que el animal podría haber sido sometido a algún procedimiento clínico que falló. Mientras asimilaban esos datos, el lince empezó a agitarse tenuemente. Un ligero movimiento de patas y un parpadeo torpe indicaron que la sedación cedía. Mariana corrió a administrar otra dosis, todavía leve, para prevenir un despertar brusco que pudiera dañarlo. Mateo observaba la escena sin apartar la mirada, preocupado por la suerte del felino y deseoso de entender por qué un proyecto científico lo había soltado, o quizás perdido, en medio de la nada. Entre las herramientas acumuladas en la mesa cercana, destacaba el cilindro metálico acoplado al collar del lince. Tenía un aspecto sofisticado, con una pequeña luz parpadeante. Raúl lo tomó con pinzas y lo examinó a contraluz. «Sin duda contiene algún chip de alta capacidad o un transmisor geolocalizador», explicó. «Tal vez con la frecuencia adecuada podamos descubrir más detalles». Sin esperar más, Mariana conectó el cilindro a un lector multifunción. De inmediato, el monitor desplegó una serie de archivos cifrados. Para sorpresa de todos, no se trataba de una simple etiqueta de rastreo, sino de una especie de bitácora completa. Historiales médicos, fechas de intervención, notas sobre el estado ocular del lince y menciones reiteradas a un receptor experimental. Al leer las primeras líneas, Mariana tragó saliva. Se describía que el ejemplar tenía una ceguera congénita casi total y que había sido seleccionado para un implante de córneas artificiales. Sin embargo, no se registraba éxito en el procedimiento, y lo último consignado era una fecha de hacía 3 semanas, donde figuraba que el animal se había extraviado durante una prueba de campo. Las palabras exactas eran: sujeto LCE-01 se desplazó fuera de rango, pérdida de señal, estado desconocido. Los presentes intercambiaron miradas de alarma. Un animal de laboratorio con una cirugía compleja, dejado a su suerte en una región distante y sin supervisión adecuada, resultaba más que inquietante. ¿Cómo pudo Fauna Nova permitir tal desliz? O tal vez había ocurrido algún accidente que ellos desconocían. Sea cual fuera la explicación, el lince estaba allí, ciego, en peligro constante, y ahora bajo la custodia de la clínica local. «Debemos comunicarnos con ese centro de investigación», propuso Clara. «Es evidente que tienen información clave sobre el tratamiento del lince y pueden hacerse responsables». Mariana asintió con cierta resignación. Sabía que todo rescate de fauna silvestre implicaba procedimientos legales complejos, y más aún si la entidad involucrada era privada y de aparente alto perfil. «Sí, pero primero prioricemos la salud del felino. Necesita rehidratación, revisión de su sistema digestivo y un control neurológico básico. No sabemos si presenta alguna otra complicación». Durante horas,
Un equipo multidisciplinario trabajó en conjunto. A medida que pasaban las pruebas, descubrieron que la ceguera del lince era prácticamente irreversible en su estado actual. Su retina no respondía a estímulos y los posibles implantes oculares parecía que no habían funcionado en absoluto. Mateo, pese a ser solo un testigo inicial, se había quedado allí, ayudando con lo que podía, acercando vendas, trayendo agua, revisando que el generador de energía no fallara. Sentía un vínculo especial con el animal, quizá porque fue el primero en tenderle ayuda. Sabía, además, que la vida de un lince ciego sería sumamente difícil en libertad. Mientras el tiempo corría, Mariana y Raúl debatían sobre si era mejor mantenerlo en un santuario o intentar otra terapia experimental. Finalmente, Clara logró comunicarse con una línea principal de Fauna Nova, pero nadie respondía más allá de un contestador automático. Era fin de semana y probablemente las oficinas principales estarían cerradas. Mariana se vio obligada a dejar un mensaje escueto, informando de la ubicación y el estado crítico del lince. También envió un correo electrónico con los datos del chip y copias parciales de los resultados veterinarios. Aún así, temía que la respuesta tardaría demasiado. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», anunció, levantándose de la silla. «Buscaré alguna alternativa adicional. Quizá alguna fundación local colabore con estos casos». Clara y Mateo la escucharon en silencio, comprendiendo el trasfondo urgente. Si el lince necesitaba una cirugía correctiva o un traslado inmediato a instalaciones más especializadas, cada minuto valía oro. Fuera, la tarde cedía paso a una noche pesada y calurosa. El canto de grillos y chicharras se mezclaba con el ronroneo de los aparatos médicos. El lince, sedado y tranquilo, parecía ajeno al fervor que su presencia había despertado. Nadie imaginaba que aquella historia apenas había comenzado, que en las sombras se movían intereses más grandes de lo que podían suponer. A medida que avanzaba la noche, un murmullo de incertidumbre se instalaba en los pasillos de la clínica, y la pregunta latente era la misma para todos. ¿Qué más se ocultaba tras el misterioso collar y las fallidas intervenciones oculares de Fauna Nova? La noche transcurrió con inquieta calma, marcada por el zumbido intermitente de los aparatos de monitoreo y el murmullo de conversaciones a media voz. En la sala principal de la clínica, Mariana revisaba los signos vitales del lince cada cierto tiempo, anotando la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. A su lado, Raúl ajustaba delicadamente la vía intravenosa para asegurar que el goteo de suero se mantuviera estable. Aún así, la preocupación persistía. El ejemplar mostraba signos de estrés metabólico, posiblemente agravado por la insuficiente alimentación de los días anteriores. Con la mirada fija en el monitor, Mariana se preguntaba cuántas complicaciones adicionales podrían surgir de las intervenciones experimentales a las que había sido sometido. Entretanto, Clara y Mateo habían encontrado un rincón discreto para conversar. Las luces fluorescentes resaltaban el cansancio en los rostros de ambos, pero también reflejaban una determinación inquebrantable. Mateo, con gesto serio, relató de nuevo cómo el lince se había sentado en medio de la carretera, aparentemente buscando la cercanía humana. ¿Crees que es posible que el animal haya asociado el ruido de los vehículos con la ayuda?, preguntó Clara intrigada. Mateo se encogió de hombros, contemplando la posibilidad de que la conducta del felino fuese consecuencia de algún tipo de condicionamiento o trauma. Tal vez, tras perder el rastro de sus cuidadores humanos en aquel programa fallido, el lince aprendió a buscar ayuda en el lugar menos esperado. En ese momento, un teléfono sonó en la recepción de la clínica. Raúl se asomó para atender la llamada y regresó con el rostro perplejo. Una voz masculina se identificó como investigador de Fauna Nova, dijo mirando a Mariana.
Quiere hablar directamente contigo y pide que no haya más gente en la línea. Dice que es un asunto confidencial. La bióloga intercambió una mirada con Clara y Mateo. Todos sentían la misma mezcla de alivio e inquietud. Por fin alguien daba señales desde la organización responsable, pero la insistencia en la privacidad resultaba sospechosa. Mariana se encerró en la oficina de la directora de la clínica para contestar la llamada en altavoz, sin que la otra parte lo supiera. Clara y Mateo permanecieron en silencio junto a ella, atentos a cada palabra. La voz al otro lado, grave y con cierto matiz urgente, se presentó como el doctor Estrada, supuesto coordinador del proyecto Iris. Felicitó a Mariana por haber estabilizado al ejemplar y prometió enviar un equipo de rescate en cuanto la situación meteorológica lo permitiera. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los procedimientos aplicados al lince. Cuando Mariana preguntó específicamente sobre los implantes oculares, el doctor se limitó a decir: «Es información reservada, lo siento. Basta con que sigan nuestras instrucciones de cuidado hasta que lleguemos». Mariana notó un tono de prisa en sus palabras, como si el hombre quisiera terminar la conversación cuanto antes. «Doctor, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Este animal está bajo nuestra responsabilidad y requiere atención especializada. No sabemos si sufre algún dolor crónico derivado de sus intervenciones. Además, necesita estimulación sensorial distinta a la de un felino con visión normal. ¿Podrían al menos enviarnos su protocolo de rehabilitación?» Hubo un silencio tenso al otro lado. Luego, el doctor Estrada dijo en voz baja: «Haré lo posible por enviarlo. No realicen más pruebas invasivas. Por favor, confíen en que sabremos gestionar la situación cuando lleguemos. Cuélguelo ahora, por favor». Y la línea se cortó de golpe. El silencio en la oficina fue sepulcral. Clara asintió con un gesto de preocupación. «No me gusta nada. Parecen desesperados por recuperar a su ejemplar, pero no quieren compartir información clave. ¿Qué están ocultando?» Mariana guardó el teléfono y apretó los labios. «Lo único seguro», dijo, «es que no liberaron adecuadamente al animal, o no lo monitorearon como se debe, porque dejar ciego a un lince sin una estrategia de seguimiento es negligencia total». Mateo metió las manos en sus bolsillos, recordando el collar con el cilindro metálico. Tal vez tienen algo más grave que ocultar. Podrían haberlo utilizado en prácticas de laboratorio o en ensayos genéticos extremos. Ante la falta de respuestas claras, Mariana reunió a todo el equipo en la sala principal para establecer un plan de contingencia. El lince continuaba estable, pero la situación exigía prever posibles complicaciones, infecciones oculares, rechazos del supuesto implante o problemas sistémicos por estrés. La idea era mantenerlo en un ambiente tranquilo, con poca luz y estímulos auditivos controlados. Evitarían visitas innecesarias y vigilarían su alimentación las 24 horas. Mientras tanto, Clara se comprometió a investigar los antecedentes de Fauna Nova para descubrir si existían denuncias o informaciones previas sobre proyectos mal gestionados. Además, empezarían a contactar a santuarios de felinos en caso de que Fauna Nova no cumpliera su promesa de enviar un equipo competente. La noche cerró por completo, dejando la clínica en un silencio inquietante. Afuera, el viento levantaba remolinos de polvo, presagio de la tormenta que se avecinaba. Dentro, Mariana se acomodó en un pequeño catre junto a la sala de cuidados intensivos para animales. Cada cierto tiempo se levantaba y revisaba al lince, acariciándolo con la yema de los dedos cerca de la nuca para que no se sobresaltara. Como respuesta, el felino emitía un ronroneo suave, casi imperceptible. Parecía relajado en aquella penumbra, lejos del sol abrasador y de los motores rugientes de la autopista. Sin embargo, cada tanto,
sus orejas se erguían con brusquedad, como si recordara un temor profundo. Quizá resonaban aún los ecos de su extravío y de la desesperación por encontrar ayuda. A la mañana siguiente, el cielo amaneció encapotado. Grandes nubes grises amenazaban con un diluvio inminente. Clara recibió un mensaje de la estación meteorológica que confirmaba el riesgo de tormentas eléctricas para las próximas horas, lo cual complicaría la llegada de cualquier helicóptero o vehículo pesado que Fauna Nova pudiera enviar. Mientras tanto, un par de periodistas locales, alertados por la historia, se presentaron en la clínica para solicitar información. Mariana dudaba en permitirles acceso. No querían generar un circo mediático ni exponer más estrés al felino. Sin embargo, comprendía que si se filtraba lo ocurrido, quizá presionarían a Fauna Nova para actuar con mayor transparencia. Tras una breve deliberación, Clara y Mariana optaron por ofrecer un comunicado conciso, sin mencionar detalles de los implantes ni de la llamada misteriosa con el doctor Estrada. Explicaron que un lince ciego había sido rescatado en la carretera y que la clínica hacía todo lo posible para estabilizarlo. No obstante, pidieron respeto y discreción para salvaguardar la integridad del animal. Los reporteros insistieron con preguntas sobre el origen del ejemplar y sus posibles vínculos con proyectos de investigación, pero recibieron pocas respuestas concretas. A medida que el día avanzaba, los truenos comenzaron a retumbar en la distancia. Un aire denso, cargado de electricidad, envolvía la región. En la pequeña oficina de la directora de la clínica, Mariana actualizaba los datos del lince en la computadora, revisando nuevamente la información codificada extraída del collar. Se topó con un archivo que mencionaba algo llamado prueba luminiscente fase segundo. El texto era confuso, pero parecía indicar que al ejemplar se le había administrado una sustancia reactiva a ciertos rayos infrarrojos con la esperanza de estimular células retinianas dormidas. El documento terminaba con un comentario desesperanzador. Resultados iniciales negativos, riesgo de daño neurológico. Al leer aquello, sintió un escalofrío. Era claro que el lince podría sufrir daños más profundos de lo que se había notado a simple vista. Raúl, quien acababa de llegar con nuevas radiografías, notó la expresión de su jefa y se preocupó. ¿Encontraste algo grave?, preguntó con voz temerosa. Mariana le mostró la pantalla. Esto va más allá de un simple implante de córnea. Han experimentado con el sistema visual completo. Me temo que haya alteraciones en el cerebro que podrían desencadenar ataques o convulsiones si no se maneja correctamente. Raúl tragó saliva, consciente de que ningún centro veterinario local estaba equipado para procedimientos neurológicos de alta complejidad. Con la tormenta cada vez más cerca, comenzaron a sentirse los primeros chispazos en el aire. Una luz cegadora iluminó el cielo y, segundos después, un trueno hizo vibrar los cristales de la clínica. El lince, en su jaula cubierta con mantas para mayor seguridad, se agitó y soltó un rugido tenue, pero cargado de angustia. Mariana corrió a su lado para tranquilizarlo, hablándole en voz baja. Podía sentir el miedo del animal, ajeno a la fuerza devastadora de la naturaleza que lo rodeaba. «Tranquilo, chico», susurró. «Prometimos cuidarte. No vamos a dejar que te pase nada». Al fondo, un relámpago iluminó momentáneamente el pasillo, dibujando sombras fantasmagóricas en las paredes. La lluvia empezó a caer, al principio tímida, luego furiosa. Con cada gota la ansiedad en la clínica aumentaba. Clara vigilaba el radar meteorológico y confirmaba que ningún helicóptero se atrevería a volar en esas condiciones. ¿Y si Fauna Nova llegaba por tierra? Las rutas iban a ponerse resbaladizas e inundadas. Cada minuto de retraso suponía un riesgo creciente para el lince, que podía experimentar complicaciones en cualquier momento.
Mateo, mientras tanto, se preparaba para lo peor, sintiendo que aquella noche marcaría un antes y un después en sus vidas. En un rincón, Mariana y Raúl se apresuraron a revisar las nuevas placas radiográficas. A pesar del estruendo exterior, lograron confirmar que, por el momento, no había lesiones graves en la columna vertebral. El informe sugirió anomalías mínimas en la base del cráneo, potencialmente ligadas a las intervenciones experimentales. La furia de la tormenta se intensificó justo después de la medianoche. El golpeteo constante de la lluvia sobre el tejado de la clínica se convirtió en un estruendo incesante, y los relámpagos rasgaban el cielo con una frecuencia que asustaba a cualquiera que se atreviera a mirar por la ventana. En la sala principal, Mariana se aferraba a una linterna de mano mientras comprobaba los suministros médicos. Temía que los cortes de luz empeoraran el panorama, pues ya se habían producido 2 interrupciones breves en la electricidad. Raúl, con el ceño fruncido, revisaba el generador de emergencia, consciente de que el equipo de soporte vital para el lince dependía de una corriente estable. En medio de esa tensión, el felino ciego descansaba en su jaula, apenas inquieto por el estruendo exterior. Desde que se descubrieron los archivos crípticos en el collar, el ambiente en la clínica era de desconcierto. Todos se preguntaban qué otros experimentos podrían haber realizado en él. Mariana intentaba mostrarse calmada para no alborotar a los voluntarios y a los residentes, pero en su interior hervía la rabia. ¿Cómo había sido posible abandonar de tal manera a un animal con semejantes complicaciones? A cada trueno, el lince agitaba los bigotes, como si intentara interpretar el ambiente a través de sus sentidos restantes. En la oficina, Clara y Mateo vigilaban las pantallas de sus teléfonos esperando en vano alguna novedad de fauna nova. La señal intermitente dificultaba las comunicaciones, y los fuertes vientos auguraban que los caminos quedarían intransitables. Tras varios intentos fallidos de llamada, Clara golpeó con frustración la mesa de trabajo. «Seguramente no vendrán hasta que la tormenta pase», dijo con un suspiro. «Si es que vienen de verdad». Mateo asintió, temeroso de que toda aquella promesa de rescate fuese una farsa o llegase demasiado tarde. Sabía que el lince no resistiría una recaída sin la atención especializada que necesitaba. Una vez revisado el generador, Raúl se acercó a la jaula para evaluar el estado del animal. Sus ojos, velados por la ceguera, parecían más tranquilos que antes. De pronto, el lince levantó la cabeza y soltó un leve maullido que resonó en la penumbra de la habitación. Era un sonido inusual, cargado de desorientación y, a la vez, de súplica. Raúl buscó la mirada de Mariana, pero ella ya avanzaba decidida para calmarlo. Le habló con suavidad, mencionando su nombre provisional, al que él parecía reaccionar. Aunque no pudiera ver, el lince orientaba las orejas con precisión, detectando la voz conocida que se esforzaba por aliviar su miedo. Fuera de la clínica, los truenos retumbaban como tambores distantes, y la lluvia formaba gruesas cortinas que dificultaban la visibilidad a escasos metros. Las ramas de los árboles crujían con cada ráfaga, amenazando con caer en cualquier momento. El sistema de radio de Clara captó un breve boletín meteorológico. Se esperaba que la tormenta durara hasta la mañana siguiente, con fuertes probabilidades de inundaciones en las carreteras rurales. Con un gesto de resignación, Clara se preparó para lo peor. Era casi un hecho que pasarían toda la noche atrapados allí, sin refuerzos ni visitas inesperadas. Aún así, en torno a las 3 de la madrugada, el sonido de un motor se oyó a lo lejos, como un rugido ahogado por el diluvio. Mateo, con el rostro ensombrecido, salió a asomarse por una ventana lateral.
Entre relámpagos alcanzó a distinguir un vehículo todoterreno que parecía detenerse ante la reja de la clínica. «¡Hay alguien afuera!», advirtió en voz alta, consiguiendo que Clara y Mariana acudieran a toda prisa. Las luces delanteras del automóvil se reflejaban en los charcos y una silueta descendió, cubriéndose con una capucha. Parecía buscar la entrada a tientas, luchando contra el viento y la lluvia. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Sería el equipo de Fauna Nova o algún periodista imprudente? Clara desactivó la alarma del portón y, con la linterna enfocando al visitante, abrió un pequeño resquicio para permitirle pasar. El desconocido levantó la mano en señal de paz, acercándose con paso firme pero empapado. Al entrar, se quitó la capucha y se reveló como un hombre de mediana edad, con anteojos empañados y un maletín metálico que sujetaba con fuerza. «Soy el doctor Ferrer. Vengo en representación de Fauna Nova», dijo con voz entrecortada. «Avísenle a la doctora que necesito ver al ejemplar de inmediato». La desconfianza fue instantánea. Ni Clara ni Mateo habían oído antes su nombre. Mariana, al llegar, lo miró con suspicacia. «Hablé con un tal doctor Estrada. Usted no figuraba en ningún comunicado», soltó cruzándose de brazos. «¿Qué sucede con él?». El recién llegado pareció dudar un instante, como si calibrara cuánto revelar. «Estrada es mi colega, pero no pudo salir hacia acá por la tormenta. Me encomendó supervisar la condición del lince y hacer los preparativos para su traslado cuando sea posible. Traigo documentación y equipo para evaluarlo. ¿Me permiten examinarlo?». Mariana sintió un escalofrío. Aún así, permitió que el doctor Ferrer se acercara a la camilla donde reposaba el felino. Raúl le pasó un par de guantes estériles y lo observó de cerca, mientras el hombre auscultaba con un estetoscopio, tomaba notas en una libreta impermeable y revisaba con cautela la zona ocular del animal. Todos esperaban una explicación más detallada sobre los experimentos y los daños, pero Ferrer parecía eludir las preguntas directas, limitándose a decir que no podía revelar información confidencial. Además, revisó el collar y el cilindro con evidente interés, como si quisiera corroborar que los archivos seguían intactos. De pronto, algo cambió en el semblante de Ferrer. Frunció el ceño y revisó la parte posterior del lince, palpando con cuidado. «Aquí hay una inflamación atípica», murmuró. «Puede ser un absceso o un rechazo del implante. ¿Tienen un quirófano disponible?». Mariana asintió con reserva, indicándole que la sala de cirugía menor estaba al fondo. El doctor tomó su maletín y se dispuso a trasladar al lince hacia aquel espacio. Sin embargo, Raúl y Mariana intercambiaron una rápida mirada de cautela. «No iremos a ciegas», aclaró Mariana. «Debemos hacer un ultrasonido o, al menos, una exploración previa en la camilla antes de abrir cualquier incisión». Ferrer chasqueó la lengua, como si perdiera la paciencia, pero concedió a regañadientes. Mientras Clara y Mateo se quedaron en la sala principal, listos para cualquier eventualidad, Mariana y Raúl acompañaron a Ferrer a la improvisada sala de cirugía, donde mantenían una máquina de ultrasonido básico. Entre el ensordecedor estruendo de la lluvia, prepararon al felino para el examen. Ferrer seguía con su actitud parca, dándoles órdenes en un tono autoritario. Mariana, reacia a verse relegada, insistía en colaborar directamente. «Es mi paciente», subrayó, acariciando la cabeza del lince. «He estado pendiente de él día y noche. No voy a permitir que sufras más, chico». El ultrasonido mostró una masa interna cerca de la columna vertebral, algo que parecía un dispositivo insertado o un quiste inusual. Ferrer observó la pantalla, pasó la mano por su cabello mojado y exhaló con tensión. «Es posible que sea parte de la prótesis experimental. Habría que extraerlo para analizarlo».
Mariana lo miró con incredulidad. ¿Cómo que parte de la prótesis? Ustedes nos dijeron que el implante era ocular. Ferrer, notando que había hablado de más, cayó de golpe y desvió la mirada hacia el lince, como si no supiera cómo justificarlo. Raúl, sintiendo que la situación se volvía más turbia, prendió la luz frontal del quirófano y se colocó los guantes. ¿Pretende operarlo usted ahora? En estas condiciones climáticas, con la energía tambaleante, es un riesgo enorme. Ferrer arrugó el entrecejo. Si no se lo extraemos pronto, podría sufrir una infección severa. No hay garantías de que soporte hasta que la tormenta termine. Mariana vaciló, consciente de que la vida del animal estaba en juego, pero también de que Ferrer parecía ocultar algo. Entonces lo haremos juntos, bajo mi supervisión, ni un solo paso sin mi permiso, exigió, acercándose para comprobar los suministros quirúrgicos. La sala quedó iluminada por una lámpara de emergencia que parpadeaba cada vez que un relámpago sacudía la red eléctrica. Bajo ese resplandor tembloroso, Ferrer y Mariana se dispusieron a intervenir al lince, mientras Raúl se ocupaba de los anestésicos y del instrumental. La tensión se cortaba en el aire. Cada uno temía descubrir qué tan profundo llegaba el misterio detrás de aquella prótesis adicional. Afuera, Clara y Mateo se preguntaban si la tormenta no sería una metáfora perfecta de lo que se cernía sobre todos. Un caos repentino, incontrolable y lleno de secretos que podrían desbordarse en cualquier momento. El lince, con su respiración pausada gracias al sedante, pareció rendirse al torbellino que giraba en torno a él. Mientras los bisturís se preparaban para el corte inicial, un trueno desgarró el cielo y la luz de emergencia osciló con inquietante persistencia. Nadie articuló palabra. Tal vez en el fondo, todos temían que al abrir el cuerpo de aquel felino ciego, encontrarían mucho más que una simple anomalía de laboratorio. Quizá la verdad que escondía Fauna Nova superaría cualquier hipótesis que pudiesen imaginar. La luz parpadeante de la lámpara de emergencia bañaba el quirófano con un resplandor incierto. Bajo ese destello oscilante, Mariana y el doctor Ferrer se movían con cautela alrededor de la mesa donde el lince yacía anestesiado. El sonido de la tormenta se colaba por las rendijas de la ventana, y en cada sacudida eléctrica temían que la corriente volviera a fallar. Raúl, encargado de la anestesia, controlaba el goteo con la vista fija en el monitor portátil que registraba las constantes vitales. En el ambiente flotaba un nerviosismo palpable, alimentado por la certeza de que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiar por completo la percepción del caso. Ferrer, con los guantes ya puestos y el bisturí en mano, pidió a Mariana que sostuviera la piel del lince para practicar la incisión. Ella dudó un segundo, observándolo con recelo. Todavía recordaba su modo evasivo de responder a cada pregunta. Sin embargo, el sufrimiento del animal era la prioridad y cooperar parecía la única forma de evitar riesgos mayores. Con un breve asentimiento de cabeza, Mariana siguió las indicaciones. El primer corte fue limpio, milimétrico. Un tenue hilo de sangre manchó la gasa que Raúl acercó de inmediato. Aún sedado, el lince contrajo ligeramente los músculos, como si su cuerpo adivinara el dolor latente. Durante varios minutos el equipo trabajó en silencio, concentrado en cada maniobra. La herida se abrió lo suficiente para que Ferrer explorara la zona inflamada cerca de la columna vertebral. Los latidos del corazón del felino sonaban débiles a través del estetoscopio, pero mantenían un ritmo aceptable. Mariana retiró con delicadeza un coágulo que dificultaba la visibilidad y Ferrer introdujo una pinza quirúrgica para palpar lo que describió como un cuerpo extraño. Raúl, conteniendo el aliento, presenció cómo el hombre extraía un pequeño dispositivo plateado, manchado de sangre y tejido,
Parecía un módulo incrustado, quizás del tamaño de un pulgar humano. En la sala contigua, Clara y Mateo escucharon pasos apresurados y sentían la tensión que emanaba del quirófano. No querían entrar y estorbar, pero la curiosidad los carcomía. Cada trueno hacía temblar las ventanas y el rumor de la lluvia era tan intenso que costaba escuchar lo que ocurría al otro lado de la puerta. Clara, con el ceño fruncido, repasó mentalmente las posibles implicaciones legales de todo aquello. Un dispositivo en la columna de un lince ciego, sin registro, sin supervisión adecuada, indicaba prácticas altamente cuestionables. Mateo, por su parte, se preguntaba si el animal correría aún más peligro si Fauna Nova reclamaba su propiedad de forma violenta. En el fondo, temía que algo turbio se ocultara detrás de tanta confidencialidad. El sonido de la lluvia se intensificó cuando Raúl salió del quirófano con rapidez, sosteniendo el misterioso dispositivo dentro de una bolsa estéril. Lo colocó sobre una mesa auxiliar y, casi sin pronunciar palabra, se dirigió a Clara y a Mateo. «Es algo electrónico», musitó con la voz temblorosa, «como un microchip avanzado o un sensor, pero conectado a la médula espinal. Ferrer dice que se trata de una extensión del implante principal. Mariana está cerrando la incisión. Necesitamos analizarlo, pero no tenemos el equipo suficiente». Mateo tragó saliva, recordando el collar y el cilindro que ya habían extraído antes. «¿Cuántas partes le habrán implantado a este pobre animal?», susurró. Finalmente, cuando Ferrer salió del quirófano, se quitó los guantes y se frotó la frente humedecida por el sudor. Mariana lo seguía con expresión de indignación contenida. «¿Podría explicar esto?», dijo ella, señalando la bolsa con el dispositivo ensangrentado. El hombre clavó la mirada en el suelo. «Forma parte de un proyecto para restaurar la visión mediante estímulos neuronales. Esta pieza, en teoría, debía ayudar a conducir impulsos eléctricos al cerebro y compensar la ceguera congénita. Hemos hecho ensayos exitosos en otros ejemplares, aunque no tan avanzados como con este». Una chispa de rabia brilló en los ojos de Mariana. «¿Éxitos?». Lo abandonaron en medio de la carretera completamente desorientado. ¿Llaman a eso un éxito? Raúl, con el pulso firme pese a la tensión, tomó aire antes de insistir en la misma pregunta. ¿Cómo terminó el lince vagando por esta región? ¿Por qué no han estado monitoreando su localización? Ferrer, aparentemente incómodo, se encogió de hombros. Hubo un fallo en la señal. Este dispositivo debía enviar datos en tiempo real, pero se desconectó de manera abrupta. El animal se escapó. Nosotros no pudimos seguirlo a tiempo. La tormenta nocturna continuaba agitando el exterior con su furia. Los relámpagos, ahora más frecuentes, pintaban sombras inquietantes en las paredes. Ferrer buscó en un bolsillo interior un pequeño sobre sellado y lo extendió hacia Clara, que lo tomó con cautela. «Aquí están los papeles que prueban que Fauna Nova tiene los derechos legales sobre el lince. Les pido su cooperación. Cuando el tiempo mejore, organizaremos un traslado en helicóptero para llevarlo a nuestras instalaciones». La tensión se disipó un poco, pero la indignación persistía. Mariana no podía concebir que un ser vivo se redujera a una propiedad sujeta a experimentos sin la debida responsabilidad. Sin embargo, el bienestar inmediato del lince prevalecía. «Necesita reposo absoluto», indicó con la voz tensa. «Su cuerpo tiene que recuperarse de la cirugía. Vamos a vigilarlo toda la noche». Ferrer asintió, aparentemente dispuesto a aceptar la autoridad médica de Mariana en ese ámbito. «De acuerdo, me quedaré a su lado hasta que podamos partir». Aunque su semblante reflejaba cansancio, un brillo en su mirada sugería que hacía cálculos internos. Sin perder un segundo, Clara analizó el sobre de documentos mientras Mateo la iluminaba con una linterna.
Eran papeles con membretes oficiales y firmas, aunque no resultaba sencillo verificar la autenticidad en ese momento. Lo normal sería consultar al Departamento de Vida Silvestre y a las autoridades competentes, comentó Clara. Pero con este temporal estamos aislados. Seguiré intentándolo por radio. Mateo, con gesto grave, propuso llamar también a la prensa que había estado rondando, pues pensaba que un poco de presión mediática obligaría a Fauna Nova a conducirse con transparencia. Clara, sin embargo, vaciló. Temía que exponer la historia desatara intereses más oscuros. Bajo el retumbar lejano de nuevos truenos, Mariana y Raúl regresaron con el lince a la sala de recuperación. Lo acomodaron en una camilla amplia, cubierto con mantas suaves, conectándolo a un monitor que vigilaba pulso y respiración. Ferrer, a cierta distancia, contemplaba la escena en silencio. «El pronóstico no pinta bien», dijo Raúl dirigiéndose a Mariana. «Por lo menos 3 o 4 horas más de tormenta. Además, el lince podría presentar fiebre posoperatoria y crisis de dolor». Mariana afirmó con la cabeza, sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que aquella noche sería decisiva para la supervivencia del felino. Mientras tanto, en la oficina principal, Clara consiguió enlazar la radio con la frecuencia de emergencias locales. Explicó que tenían un caso veterinario delicado y la visita de un investigador que afirmaba representar a Fauna Nova. La respuesta que obtuvo fue un tanto confusa. Las líneas de auxilio se hallaban saturadas por llamados de inundaciones y accidentes en carretera. Nadie podía garantizar la llegada de ayuda pronto. Clara insistió, dejando sus datos y la ubicación exacta de la clínica, por si en algún momento un helicóptero lograba sobrevolar la zona. El reloj marcaba cerca de las 4:30 de la madrugada, cuando un relámpago especialmente poderoso iluminó el interior del edificio. Por un instante, todos los pasillos y habitaciones quedaron a la vista en un parpadeo espectral. El lince soltó un suave gemido que resonó entre los muros. Mariana lo acarició con cuidado, intentando transmitir calma. Aquel sonido lastimero le partía el alma. Se trataba de un depredador fuerte, pero reducido a la vulnerabilidad más absoluta por culpa de experimentos que, a ojos de ella, habían sido manejados con imperdonable negligencia. Pese a todo, la cirugía para extraer el dispositivo había sido exitosa, al menos en apariencia. Faltaba ver cómo reaccionaría el organismo del lince sin ese implante. ¿Mejoraría su condición neurológica o surgirían problemas inesperados? Nadie tenía respuestas concretas, y el doctor Ferrer guardaba un hermetismo extraño que incrementaba las sospechas. Entre los rugidos del cielo y el aullido del viento, la pequeña clínica se convirtió en una isla de tensiones encontradas. De un lado, el afán de proteger la vida de un animal indefenso; del otro, los intereses de una organización que parecía manejar información privilegiada. A cada minuto que transcurría, la sensación de estar ante algo mucho más grande se hacía ineludible. La lluvia torrencial seguía castigando el tejado de la clínica, y cada gota parecía resonar con un eco infinito en los pasillos. A pesar de la hora avanzada, la actividad en el interior se mantenía febril. Mariana, sentada en un taburete junto a la camilla del lince, observaba de reojo los monitores. Desde la cirugía, el felino mostraba una recuperación lenta, pero estable. El vendaje que cubría la reciente incisión se mantenía impecable, y el suero fluía en un ritmo constante, asegurando su hidratación. Afuera, los relámpagos dibujaban senderos luminosos que delataban la furia del temporal. Era difícil precisar dónde terminaba el estruendo del cielo y dónde comenzaba la inquietud de las personas en el edificio. En un rincón de la sala, el doctor Ferrer revisaba su teléfono, frustrado por la intermitencia de la señal.
Arqueaba las cejas con impaciencia, como si esperara una orden o un mensaje crucial que no terminaba de llegar. Clara, a un par de metros, lo vigilaba con recelo mientras fingía revisar un cuaderno de notas. Cualquier detalle podía delatar las verdaderas intenciones de aquel hombre. Hasta el momento, su explicación sobre la prótesis extraída del lince resultaba incompleta y poco convincente. Sin embargo, Ferrer había demostrado destreza médica durante la cirugía, lo que añadía un matiz aún más confuso a la situación. Raúl aprovechó un momento de tranquilidad para sentarse junto a Mateo en la sala de espera. Ambos necesitaban un breve descanso tras la intensa jornada. Mateo encendió su linterna y señaló el techo, donde se filtraba un leve goteo por una grieta. «Lo último que necesitamos es un charco eléctrico», dijo con un suspiro. «Como sigan estos truenos, el generador va a sufrir demasiado». Raúl asintió, pasándose una mano por el rostro cansado. «Es increíble pensar que hace solo un día este lince estaba en la carretera, y ahora estamos metidos en un embrollo internacional», murmuró aludiendo a la magnitud de Fauna Nova. El sonido de un trueno cercano lo obligó a tragar saliva con nerviosismo. En la oficina, Clara mantenía la radio encendida, esperando cualquier información oficial que confirmara la llegada de un helicóptero o un vehículo adicional. La voz del locutor, distorsionada por estática, informaba de postes caídos y tramos de vía anegados. El panorama era desalentador. «No podremos trasladar al lince a ningún lugar esta noche», comentó cerrando los ojos con resignación. «Y tampoco parece que Fauna Nova mande refuerzos». Se incorporó para asomarse por la ventana, inquieta ante la posibilidad de que alguien más llegara sin avisar, tal como hizo Ferrer. Sin embargo, el camino fuera de la clínica se veía desierto, transformado en un lodazal peligroso. Mientras tanto, Mariana seguía concentrada en su paciente. Observó cómo el lince movía ligeramente las orejas, reaccionando a cada estrépito de la tormenta. Aunque continuaba sedado, daba la impresión de percibir las vibraciones de cada trueno. Aquella sensibilidad resultaba comprensible en un animal ciego, pues dependía intensamente de su oído y su olfato. De vez en cuando, sus bigotes se estremecían, como si buscara un rastro de seguridad en medio de la confusión. Mariana le susurraba palabras suaves, casi como si quisiera compensar la carencia visual con un consuelo sonoro. Era un gesto de cariño y respeto hacia un ser que sufría en silencio. Cerca de las 5 de la madrugada, Ferrer solicitó examinar de nuevo el dispositivo que habían extraído de la columna del lince. Quería inspeccionarlo más a fondo, asegurando que no quedaran residuos que pudieran provocar infecciones. Mariana, recelosa, le entregó la bolsa estéril con la pieza metálica. Sin embargo, en lugar de analizarla allí mismo, el doctor se apartó a un rincón y sacó una pequeña herramienta con la que comenzó a abrir el encapsulado. Clara, alerta, se aproximó de inmediato. «¿Qué hace?», preguntó con tono áspero. «Esa evidencia debe quedarse intacta hasta que se haga un estudio formal». Ferrer levantó la mirada, sorprendido. «Necesito verificar algo. No me tomaré más que un momento». El chasquido de la herramienta contra el metal resonó en el ambiente, mezclado con el incesante golpear de la lluvia. Raúl y Mateo, al oír la discusión, entraron a la sala para ver qué ocurría. Al notar que Ferrer manipulaba el dispositivo, Raúl frunció el ceño. «No tenemos un laboratorio adecuado. Podría dañar la integridad de la muestra», advirtió. Ferrer, mostrando impaciencia, aceleró sus movimientos y extrajo una diminuta placa de circuitos con un microchip oscuro, casi del tamaño de la uña de un meñique. «Es lo que sospechaba», susurró frotándose la barbilla. «El chip principal de transmisión de datos». Todos lo rodearon, expectantes.
Sin embargo, Ferrer no dio más explicaciones. Se limitó a guardarse la pieza en el bolsillo de su chaqueta, con una frialdad que indignó a Clara. «Oiga, eso es propiedad de la investigación que se está llevando aquí», exclamó tratando de bloquear su paso. El hombre, sin embargo, la esquivó con habilidad. «Lo siento, oficial, pero esto le pertenece a Fauna Nova, y si me disculpan, debo asegurarme de que no haya filtraciones indebidas». Agachó la cabeza en un gesto brusco y salió al pasillo con paso rápido. Mariana apretó los puños, sintiendo cómo la rabia le encendía el rostro. Era evidente que Ferrer no confiaba en ellos y pretendía salvaguardar los secretos de su corporación a toda costa. Raúl estuvo a punto de perseguirlo, pero Mateo lo detuvo con una mano en el hombro. «No hagamos nada precipitado», murmuró. «Podría ponernos en problemas legales. Además, ahora no podemos arriesgarnos a un enfrentamiento físico». Raúl, con la respiración agitada, asintió a regañadientes. En medio de ese clima tenso, el lince comenzó a gemir de forma inusual, como si sintiera dolor o tuviera una pesadilla intensa. Mariana corrió hacia él y comprobó que la fiebre empezaba a subir. Los monitores revelaban un aumento en la frecuencia cardíaca y una ligera secreción sanguinolenta asomaba por la sutura reciente. «Tenemos que estabilizarlo», dijo en voz alta, llamando la atención de todos. «Raúl, necesito más analgésico y antibiótico. Rápido». Mateo trajo unas compresas de agua fría para colocarlas sobre el felino e intentar bajar su temperatura. Ferrer se asomó desde la puerta, pero no hizo comentario alguno. Se limitó a observar con una expresión indescifrable. Los siguientes 20 minutos se convirtieron en un frenesí de acción. Mariana aplicó un analgésico específico para felinos, Raúl controló la dosis de antibiótico y Clara se encargó de ir registrando la evolución en una tabla. Mateo sostenía al lince con suavidad, procurando que no se agitara demasiado. Poco a poco, el gemido se volvió un ronroneo débil y la respiración se estabilizó. El pulso descendió a rangos más seguros. Una oleada de alivio recorrió a todos, aunque sabían que aquello no garantizaba una recuperación definitiva. Cerca de las 6 de la mañana, la tormenta comenzó a amainar. El cielo aún permanecía cargado de nubes grises, pero al menos la lluvia se redujo a un goteo persistente. Clara se apresuró a chequear la radio y comprobó que continuaban las alertas por inundaciones locales. Aún así, la mejoría del tiempo abría la posibilidad de que algún equipo externo pudiera llegar en las próximas horas. «Quizá Fauna Nova esté planificando un rescate aéreo al amanecer», comentó sin mucho entusiasmo. Raúl alzó la mirada, escéptico. «¿De verdad crees que quieren rescatar al lince o solo recuperar su tecnología?» La pregunta flotó en el aire, impregnada de incertidumbre. Nadie tenía una respuesta clara. Mientras tanto, Ferrer seguía en un rincón, absorto en su teléfono, pulsando con ansiedad la pantalla. Mariana optó por centrar su atención en el lince. Le limpió con cuidado la zona de la herida y comprobó que no hubiera más hemorragias. El animal, bajo el efecto combinado del sedante y el analgésico, se sumía en un sueño profundo que, con suerte, le permitiría reponerse. Cuando Mariana lo acarició suavemente, pensó en la fragilidad que se ocultaba tras aquel cuerpo musculoso. Un felino diseñado para la libertad y la caza, pero atrapado en un juego experimental. Con el amanecer asomando en el horizonte, la clínica se llenó de una luz difusa y plomiza. Cada uno de los presentes sentía un agotamiento casi insoportable, pero la tensión no menguaba. Fuera, el viento había menguado, dejando un silencio denso salpicado por el goteo de las ramas. Clara soltó un suspiro y miró a Mariana. «Necesitamos un plan».
No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que Fauna Nova decida nuestro siguiente paso. Mariana asintió con determinación. Había llegado la hora de actuar y, si la tormenta ya no era el gran obstáculo, tal vez podrían tomar la iniciativa para salvar definitivamente a ese lince ciego y descubrir la verdad detrás de su dolorosa historia. Con los primeros atisbos de la mañana, la lluvia amainó casi por completo y un silencio pesado se instaló en la clínica. El aire cargado de humedad, mezclado con el olor a medicinas y desinfectante, daba una sensación de tregua engañosa. Mariana se acercó a la ventana para comprobar el estado del cielo. Aunque las nubes seguían densas, al menos el trueno había cesado y los destellos eléctricos quedaban cada vez más distantes. Respiró hondo, intentando serenarse tras tantas horas de tensión, y se prometió que no permitiría que el trabajo de toda la noche se echara a perder. Mientras tanto, Clara y Mateo conversaban en voz baja en el pasillo, trazando opciones. La oficial repasaba mentalmente los procedimientos legales que podrían esgrimir contra Fauna Nova si la situación se tornaba más oscura. Mateo, por su parte, sugería contactar a un medio de comunicación que ofreciera una cobertura imparcial. Temía que, si Ferrer se marchaba con el lince sin dejar ningún informe claro, la verdad quedaría sepultada bajo montañas de papeleo y cláusulas confidenciales. Clara, con un suspiro, reconoció que la transparencia pública quizá fuera la única forma de proteger al felino y forzar a la corporación a rendir cuentas. Raúl salió de la sala de recuperación con la cara marcada por el cansancio, aunque mostraba un leve destello de alivio en la mirada. Informó que el lince continuaba estable y que la fiebre había empezado a remitir gracias al tratamiento. Mariana se unió al grupo, cruzándose de brazos mientras escuchaba las propuestas de Clara y Mateo. Se mordió el labio inferior, sopesando los pros y contras de exponer el caso a la prensa. Temía que eso pudiera entorpecer la posible colaboración de Fauna Nova, pero también comprendía que había un riesgo enorme de encubrimiento. Cuando Ferrer asomó por el pasillo, percibió enseguida la atmósfera cargada. Apretó los labios y se acercó con lentitud, sosteniendo de nuevo ese maletín metálico que parecía inseparable de su persona. El clima ha mejorado lo suficiente. Podríamos coordinar un traslado aéreo en breve, anunció con un tono que pretendía ser conciliador. Ya me he comunicado con mis superiores. Un helicóptero podría llegar en las próximas horas. Mariana lo observó fijamente. ¿Y qué pasará con la información médica?, preguntó sin disimular la desconfianza. Hasta ahora, solo hemos recibido evasivas sobre la verdadera naturaleza de estos implantes. El hombre torció el gesto. Comprendo sus inquietudes, pero insisto en que no puedo dar detalles confidenciales. Lo que sí puedo asegurarles es que Fauna Nova proveerá la atención especializada que el lince requiere. Raúl, incrédulo, exhaló bruscamente. ¿Atención especializada? ¿Esa que ya falló una vez y lo dejó vagando en la carretera? Ferrer se mostró visiblemente molesto, pero se contuvo. Tuvimos un percance técnico. Ningún proyecto de investigación está exento de riesgos. Desgraciadamente, a veces ocurren anomalías. Mateo, apoyado contra la pared, no aguantó más. Pues sus anomalías casi le cuestan la vida a este animal, replicó con un gesto duro, y de no ser porque lo encontré de casualidad, quizá ahora estaría bajo las ruedas de un camión. El silencio posterior fue un abismo de tensión. Incluso Clara, acostumbrada a mediar en conflictos, sintió que las palabras se le atascaban. Finalmente, optó por la vía legal. Doctor Ferrer, si planean trasladar al lince, debo hacer un informe oficial y notificar a la Oficina de Protección de Fauna. No permitiremos ninguna extracción sin la debida autorización estatal. Ferrer se encogió de hombros. Claro,
Proceda como crea conveniente. Fauna Nova cuenta con permisos federales que amparan nuestras investigaciones. El helicóptero vendrá con todo lo necesario para el traslado. Mariana pidió a Raúl que la siguiera para revisar de nuevo al felino. Entraron en la sala de recuperación y se encontraron al lince más tranquilo, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo pausado. La anestesia comenzaba a disiparse y los párpados se movían en un leve temblor. Aún así, no daba señales de sobresalto o dolor extremo. Mariana le acarició la frente con ternura, diciéndole en voz baja que todo saldría bien. El felino emitió un leve ronroneo, casi un susurro. Aquella reacción bastaba para que la veterinaria reafirmara su compromiso. No dejaría que el animal se convirtiera en un mero objeto de laboratorio. Al cabo de un rato, Clara regresó con noticias de la radio. Al parecer, un equipo de rescate de Fauna Nova despegará en menos de una hora, explicó. Llegarán primero a la estación aérea del condado y luego usarán un vehículo todoterreno hasta aquí. La lluvia aún dificulta el aterrizaje directo, pero dicen que es cuestión de tiempo. Mariana sintió un nudo en el estómago. La pregunta clave seguía sin respuesta. ¿Qué sucedería cuando ese equipo tomara posesión del lince? ¿Terminaría en un lugar seguro o en una sala de pruebas aún más peligrosa? Mientras tanto, Ferrer desapareció en la oficina principal y se encerró a hacer llamadas. Mateo intentó oír algo tras la puerta, pero solo captó murmullos ininteligibles. Parecía evidente que el hombre estaba recibiendo instrucciones de último minuto. Clara, quien no aprobaba el espionaje, lo apartó con delicadeza. La confrontación directa podría echarnos encima un batallón de abogados, advirtió. Necesitamos pruebas. Algo que demuestre la negligencia de Fauna Nova y justifique retener al lince por su propia seguridad. La conversación se interrumpió cuando Raúl apareció con un semblante preocupado. El lince se despertó antes de lo previsto. Está un poco agitado, seguramente por el dolor. Vengan rápido. Mariana y Clara corrieron de inmediato hacia la sala, seguidas por Mateo. Ferrer salió también de la oficina, al parecer alertado por los pasos. Encontraron al felino incorporado sobre la camilla, tambaleándose, con el vendaje ligeramente manchado de sangre. Respiraba con rapidez, como si el estrés del entorno lo abrumara. Mariana se apresuró a calmarlo con voz suave, mientras Raúl le ofrecía una dosis extra de analgésico. El doctor Ferrer se acercó, fingiendo empatía. «Déjeme ayudar», dijo intentando tomar la jeringa de la mano de Raúl. Pero Mariana se interpuso, recelosa. «Ya hemos calculado la dosis. No necesitamos más intervenciones improvisadas». El lince se estremeció cuando un estruendo lejano llegó desde el exterior. Aún sin lluvia, el rugido de la tormenta en retirada seguía presente. Con movimientos lentos, el animal giró la cabeza en dirección a Ferrer como si olfateara algo familiar. Hubo un instante de tensión en que ninguno supo cómo reaccionar. Afortunadamente, el sedante surtió efecto con rapidez, y el lince se fue calmando hasta recostarse con la respiración acompasada. Mariana comprobó que la herida no hubiera vuelto a abrirse, y aliviada, vio que solo se trataba de un pequeño sangrado superficial. «Debemos mantenerlo inmovilizado al menos un par de horas más», indicó. «Su cuerpo no puede soportar más estrés». Ferrer, con las cejas alzadas, se limitó a asentir. Aunque su actitud parecía más cooperativa, nadie confiaba del todo en sus intenciones. Los minutos corrieron con lentitud. Por la radio llegaban actualizaciones sobre el desplazamiento del vehículo enviado por Fauna Nova, que avanzaba a través de caminos anegados. Clara estudiaba los papeles legales que Ferrer había dejado ver antes de guardarlos, buscando alguna cláusula que permitiera retener al lince por razones humanitarias o sanitarias. Sin embargo, cada hoja resumaba formalidades y sellos
que parecían blindar a la corporación frente a cualquier acusación. Mateo, desesperado, insistió en contactar a la prensa local de inmediato. «O hacemos ruido», dijo, «o perderemos cualquier oportunidad de impedir que se lo lleven sin más». Finalmente, Clara cedió a la propuesta. Tomó el teléfono, consiguió una breve señal y llamó a un periodista independiente que conocía. Sin ofrecer demasiados detalles, le explicó que necesitaban cobertura urgente en la clínica veterinaria debido a una situación conflictiva con una empresa de biotecnología. El reportero prometió acercarse tan pronto como la ruta lo permitiera. Aquella medida podía ser un arma de doble filo, pero el tiempo apremiaba y la inercia legal no auguraba nada bueno para el lince. Cuando cortó la llamada, Clara anunció: «Ya está hecho. Si el equipo de Fauna Nova llega antes que la prensa, al menos sabrán que no estamos solos». Raúl bajó la mirada, consciente de que aquella jugada arriesgada podría tensar aún más la relación con Ferrer. Mariana, sin embargo, esbozó una leve sonrisa. «Sea como sea, no permitiremos que el sacrificio de este animal quede en vano». La luz mortecina de la mañana ya había inundado el pasillo, revelando charcos y marcas de humedad en el piso, huellas mudas de la noche infernal que acababan de vivir. La mañana avanzaba con lentitud, y cada minuto que pasaba acercaba más el inminente arribo del equipo de Fauna Nova. Clara, nerviosa, iba y venía por el pasillo, revisando que todo estuviera en orden para la posible confrontación. Entretanto, Mariana terminaba de evaluar la condición del lince, todavía sedado y con signos de dolor controlado. Raúl se ocupaba de documentar todos los procedimientos médicos realizados, tomando fotografías de la herida y del lugar donde se había extraído el implante, con la esperanza de que aquellas pruebas pudieran servir más adelante como evidencia. Aunque el dolor por la falta de sueño se hacía palpable, ninguno se atrevía a relajarse. La llegada del helicóptero podía suceder en cualquier momento, y todos temían la reacción que Ferrer tendría si surgía algún problema inesperado. El veterinario apenas se había separado del lince, resguardándolo de los ojos incesantes del hombre. Ferrer, mientras tanto, se mantenía cerca de la puerta principal, con su teléfono en mano, intentando establecer contacto con sus colegas a través de una señal inestable. Cada vez que parecía lograr una conexión, su voz se volvía tensa, como si estuviera discutiendo instrucciones delicadas. Mateo lo observaba desde un rincón, preguntándose qué tipo de órdenes recibiría aquel hombre y si se verían obligados a entregar al lince sin objeciones. Al notar la mirada de Mateo, Ferrer le dirigió un gesto seco de desagrado, dejando claro que no deseaba ser interrumpido. Cuando colgó definitivamente, se acercó a Clara y soltó en voz baja: «La unidad aérea aterrizará en poco menos de 1 hora. Necesito que el animal esté listo para su traslado inmediato. Confío en que colaborarán». Clara sintió que la sangre le hervía ante tanta prepotencia, pero prefirió mantener la calma. «El lince sigue con valores vitales inestables», contestó con un tono firme. «No vamos a forzarlo a salir si eso pone en riesgo su vida. Una extracción apresurada podría abrir la herida o causarle estrés extremo». Ferrer frunció el ceño y asintió con desgana, como si no tuviera más remedio que aceptar aquella explicación. Sin embargo, sus ojos se clavaron en Mariana, quien escuchaba desde el umbral. «Hagan lo que sea necesario para estabilizarlo pronto», añadió. «No pienso esperar hasta el anochecer». Dicho esto, dio media vuelta y regresó a la oficina, dejando tras de sí un tenso silencio. Mateo chasqueó la lengua, harto de la actitud autoritaria del supuesto investigador. Raúl se acercó a Mariana con los últimos reportes de la noche. «La fiebre se mantiene bajo control y el dolor parece disminuir», informó.
Aunque el lince aún está algo débil para emprender un viaje en helicóptero sin supervisión intensiva. Mariana respiró hondo, mirando el vendaje limpio y el suero conectado al felino. Se sentía dividida. Por un lado quería proteger al animal de más sufrimiento, pero por otro comprendía que la clínica no tenía los recursos para tratar complicaciones neurológicas o infecciosas de alto riesgo. Clara apareció tras ellos con el ceño fruncido, meneando la cabeza. He hablado de nuevo con la radio local. El periodista dice que no podrá llegar antes de 2 horas por los bloqueos en la carretera. La veterinaria apretó los dientes, consciente de que el tiempo jugaba en su contra. En ese momento, un sonido de motores provenientes del exterior alertó a todos. Clara asomó por la ventana y vio 2 vehículos todoterreno con el logo de Fauna Nova deteniéndose frente a la entrada. De uno de ellos bajó un hombre alto con chaqueta negra, seguido por otros 2 individuos con porte de escoltas. Ferrer salió de la oficina y corrió a recibirlos, intercambiando unas palabras ininteligibles. Mariana, Raúl y Mateo se acercaron con cautela, listos para proteger al lince a toda costa. El hombre alto se presentó con frialdad. Soy el director de campo de Fauna Nova. Vengo a supervisar la extracción del ejemplar y garantizar un traslado seguro. Clara arqueó una ceja. ¿Seguro para quién?, preguntó con ironía, sin recibir una respuesta clara por parte del recién llegado. En el interior de la clínica, la tensión subió varios grados. Ferrer se apresuró a mostrar al director de campo los documentos y a explicarle los detalles de la cirugía que habían realizado durante la noche. Mientras tanto, Mariana insistía ante Clara en que no liberaran al animal sin firmar un informe médico detallado y sin garantías de seguimiento postoperatorio. La oficial, firme en su posición, anunció al grupo de Fauna Nova que no permitiría la salida del lince hasta que se presentara la autorización correspondiente de las autoridades locales y federales. El director de campo, visiblemente irritado, afirmó que ya contaban con esos permisos y le tendió un sobre sellado. Clara lo tomó sin disimular su escepticismo, revisando el contenido con detenimiento. Sin embargo, era evidente que el papeleo estaba en regla. Ante la mirada atónita de Mariana y Raúl, el director de campo ordenó a sus hombres ingresar una camilla especial para el lince. 2 individuos robustos, equipados con ropa táctica, avanzaron con paso firme hacia la sala de recuperación. Clara se interpuso de inmediato. Aún no he verificado la autenticidad de estos documentos. El director, con un gesto impaciente, replicó: hágalo cuanto antes, no podemos perder más tiempo. En ese instante, el lince emitió un gemido débil que resonó en el pasillo. Mariana sintió un nudo en la garganta, mientras Ferrer y el director se impacientaban vez más. Así inició un forcejeo silencioso por la vida de aquel felino. La confrontación pareció estallar en el preciso instante en que los hombres de Fauna Nova pusieron un pie en la sala de recuperación. Con cada paso que daban hacia el lince, la tensión aumentaba hasta hacerse casi insoportable. Mariana se plantó entre ellos y la camilla donde el animal descansaba, reacio a exponerlo a un movimiento brusco o a un viaje que pudiera causarle una recaída. Raúl, con el pulso acelerado, se colocó a su lado, mirando a ambos individuos con evidente inquietud. Solo bastaba una orden del director de campo para que tomaran por la fuerza al felino y nadie en la clínica estaba dispuesto a tolerar semejante atropello sin oponer resistencia. Clara, con los documentos en la mano, exigió que se le diera el tiempo suficiente para verificar su validez. El director de campo, notablemente incómodo ante el desafío, se cruzó de brazos. Detrás de él, Ferrer mantenía la mirada fija en Mariana, como si temiera que ella encontrara alguna estratagema legal para demorar el traslado indefinidamente. El lince, por su parte,
Emitió un leve gemido que resonó en el ambiente, recordando a todos que, ante todo, había un ser vivo padeciendo en medio de aquel forcejeo burocrático. No tenemos nada en contra del cuidado médico que ustedes han brindado, dijo el director de campo, dirigiéndose especialmente a Mariana. Reconocemos que salvaron la vida del ejemplar, y lo agradecemos. Pero ahora, como propietarios legales, debemos llevarlo a nuestras instalaciones. Podemos ofrecer mejores condiciones de recuperación y, sobre todo, concluir los protocolos científicos que quedaron interrumpidos. ¿Y si el lince sufre complicaciones durante el traslado?, inquirió Mariana, conteniendo su rabia. La herida todavía no ha cicatrizado por completo. El sedante está en proceso de disiparse y la fiebre podría retornar. Nuestra unidad móvil cuenta con un equipo veterinario, saltó Ferrer, intentando sonar tranquilo. Sabemos qué hacer en caso de una emergencia. Raúl apretó los puños al oír aquello, recordando los implantes que Fauna Nova había introducido en el cuerpo del felino sin la transparencia debida. Sin embargo, mantuvo la compostura. Clara, por su parte, continuaba revisando cada sello y firma de los papeles, observaba logos oficiales, sellos de instituciones estatales, nombres de supuestos funcionarios. Todo lucía impecablemente redactado, sin fallas aparentes. Aquello la frustraba porque, a efectos legales, Fauna Nova parecía tener el camino despejado. Fue en ese momento cuando un tenue zumbido de motor llamó la atención de todos. Mateo, asomándose a la puerta, descubrió una furgoneta que se detenía al otro lado del estacionamiento. Del vehículo bajó un hombre con una cámara al hombro y otra persona que llevaba un micrófono. El periodista al que Clara había llamado al fin había logrado llegar. Al percatarse de la presencia de la prensa, Ferrer y el director de campo se tensaron. Era evidente que no deseaban publicidad sobre sus operaciones, y menos en una clínica rural llena de testigos incómodos. El periodista avanzó con cierta dificultad por los charcos aún presentes tras la tormenta, y Clara salió a recibirlo con semblante serio. «Gracias por venir», le dijo. «Disculpa las condiciones, pero la ruta está muy mal». El hombre con la cámara grabó una toma rápida del exterior y preguntó qué ocurría en el interior de la clínica. Clara lo guió de inmediato al pasillo donde estaban reunidos. Al verlos llegar, Ferrer se volteó bruscamente y el director de campo alzó la barbilla con gesto de pocos amigos. «¿Se puede saber qué hace la prensa aquí?», exigió saber el director, mirando de reojo a Clara. «Queremos transparencia», respondió la oficial. «Si todo está en regla y ustedes actúan con buena fe, no debería haber ningún problema en que un medio local documente el procedimiento, ¿verdad?». Mariana sentía un alivio tenue al ver la cámara, porque aquello ejercía una presión social que quizás forzara a Fauna Nova a comportarse con más cuidado. El periodista saludó con cortesía y se presentó. Luego, sin perder tiempo, empezó a grabar mientras Clara explicaba de forma concisa la situación. Un lince ciego, herido tras un experimento fallido, al que Fauna Nova pretendía trasladar de inmediato. El director de campo intentó esquivar las preguntas, pero el periodista insistió, grabándolo con la cámara encendida. Ferrer, consciente del riesgo de una mala imagen pública, bajó la voz y dijo que prefería no hacer declaraciones hasta que los canales oficiales lo autorizaran. Entretanto, Raúl y Mateo aprovecharon la distracción para acercarse al lince, que seguía en la camilla con la mirada perdida y los oídos atentos al bullicio. Mariana comprobó su pulso. Se mantenía firme, aunque el felino se notaba inquieto por la cantidad de personas que iban y venían. Le susurró un par de palabras suaves, intentando brindarle algo de paz en medio del caos. El ronroneo tenue que escuchó en respuesta
Le rompió el corazón. Aquel animal depositaba su confianza en ellos y ahora estaba en riesgo de ser llevado a un destino incierto. El director de campo, impaciente por la presencia de la prensa, tomó una determinación. «Traigan la camilla», ordenó a sus 2 hombres. «Vamos a proceder al traslado de inmediato. El helicóptero llegará en cualquier momento al helipuerto del condado». Clara se interpuso otra vez, sosteniendo los documentos. «Sin mi visto bueno no se mueve de aquí. Aún estoy verificando un par de detalles legales», argumentó, aunque en realidad solo buscaba ganar tiempo para que la prensa pudiera documentar más. El hombre se tornó rojo de rabia. «No intente obstaculizarnos. Podría incurrir en responsabilidad penal por retener propiedad privada». Ante esa amenaza, el periodista acercó el micrófono y preguntó con voz firme: ¿Está usted afirmando que un animal silvestre se reduce a la categoría de propiedad privada sin tomar en cuenta su bienestar o los protocolos de liberación y rehabilitación? Ferrer se apresuró a intervenir, notando el cariz negativo que tomaban las cosas. «Por supuesto que nos importa el bienestar del ejemplar», repuso con tono diplomático. «Contamos con permisos federales y con expertos que saben lo que hacen. No somos una empresa clandestina. Nuestra investigación busca salvar a esta especie de la extinción». Mariana no pudo contenerse y alzó la voz. «Si de verdad les importara salvar la especie, no habrían permitido que este lince vagara ciego y malherido por una autopista, sin monitoreo ni localización adecuada. No habrían implantado dispositivos en su columna sin prever un riguroso plan de seguimiento». Aquellas palabras resonaron en el pasillo como un dardo envenenado. El director de campo apretó los puños, evitando mirar a la cámara, que lo grababa todo. Ferrer tragó saliva y buscó una respuesta convincente, pero tardó en encontrarla. Fue Mateo quien rompió el silencio, mirando fijamente a Ferrer y al director. «Pueden asegurar aquí, frente a todos, que el lince no será sometido a más experimentos invasivos». El director desvió la mirada y soltó un suspiro. «Nos limitaremos a concluir el tratamiento ocular pendiente y evaluar la viabilidad de su reintroducción. Nada más». Trató de sonar convincente, pero el ambiente seguía cargado de escepticismo. El periodista, captando la tensión del momento, enfocó a Mariana y le preguntó qué opinaba. Ella no dudó. «Exijo un informe detallado que especifique qué tipo de procedimiento piensan hacerle y qué garantías existen de que no será utilizado para experimentos que atenten contra su salud». El director intercambió una mirada con Ferrer, como si se comunicaran en silencio. Finalmente, pareció ceder un poco. «Podemos redactar un documento con esas especificaciones. Sin embargo, no podemos permitir que nos obstruyan el traslado. Esta clínica no cuenta con la infraestructura para un postoperatorio tan complejo». Mientras hablaba, sus hombres avanzaron de nuevo, sin dar demasiado tiempo para más discusiones. Clara, con el semblante serio, se vio obligada a retroceder un paso, consciente de que legalmente estaban atados de pies y manos. Pese a ello, las cámaras seguían grabando. Esto daba cierto alivio a Mariana y Raúl, pues sabían que al menos habría un registro público de lo que sucediera a continuación. Si Fauna Nova incumplía su palabra, ya no podrían ocultarlo con facilidad. Aún así, el nudo en la garganta de todos persistía. El lince, ajeno al componente político y mediático de la escena, movió el hocico en un gesto de confusión. Parecía presentir que algo grande estaba a punto de suceder, y su cuerpo reaccionaba con temblores leves, probablemente fruto del estrés y la convalecencia. El director de campo habló una vez más. «Bien, recojan al ejemplar con cuidado. Debemos llevarlo a la unidad móvil. Si ustedes quieren acompañarnos,
Podrán ver que disponemos de herramientas para monitorear sus signos vitales durante el recorrido. La invitación parecía más un intento de mostrar buena voluntad ante la cámara, pero Clara y Mariana no tenían intenciones de soltar al felino de vista. Se miraron entre sí, conscientes de que quizás esa era la única manera de asegurarse de que Fauna Nova cumpliera su palabra. Los hombres de Fauna Nova avanzaron con la camilla rígida, seguidos de cerca por Mariana, Raúl y Clara. El lince, al sentir las manos extrañas que intentaban levantarlo, se agitó levemente, soltando un gruñido tenue. El director de campo advirtió que tuvieran cuidado de no lastimar la sutura reciente. Ferrer, con gesto impaciente, verificó que los sedantes estuvieran en la dosis correcta para evitar mayores sobresaltos durante el traslado. Mientras tanto, el periodista y su camarógrafo registraban cada detalle, aprovechando la luz gris del amanecer que entraba por las ventanas. Mariana procuró sostener la cabeza del lince con suavidad, hablándole en voz baja para calmarlo. Sentía el pulso acelerado del felino a través de la manta y deseaba con todas sus fuerzas que aquel traslado no le causara más daño. Quiso protestar una vez más, exigir más tiempo de reposo, pero la realidad legal y la presencia del equipo de Fauna Nova la dejaron sin opción. Sin embargo, no pensaba soltarlo. Había decidido acompañarlos en el vehículo para asegurarse de que no repitieran el abandono que tanto dolor le había costado al animal. El periodista, cámara en mano, se acercó a Clara para preguntarle qué pasaría después. Ella, con voz tensa, explicó que la clínica no tenía jurisdicción para retener a un espécimen en esas circunstancias, pero que exigirían un informe pormenorizado de cada procedimiento médico que Fauna Nova realizara en el felino. Si incumplen sus promesas, agregó mirando de soslayo al director de campo, habrá consecuencias legales. El hombre se limitó a responder que cumplirían de acuerdo a sus licencias federales, sin dar más detalles. En el estacionamiento, la lluvia había dejado enormes charcos en los que se reflejaban las nubes bajas del amanecer. 2 vehículos de Fauna Nova aguardaban con el motor encendido, y en uno de ellos habían instalado un pequeño módulo veterinario improvisado. Los escoltas colocaron la camilla dentro con sumo cuidado, asegurándola para que no se moviera durante el trayecto. Mariana y Raúl se dispusieron a subir también, mientras Ferrer daba instrucciones a uno de los conductores sobre la ruta hacia el helipuerto. El periodista quiso unirse, pero el director de campo se lo impidió tajantemente. Esta es una operación interna. No podemos permitir acceso adicional sin previa autorización, soltó con frialdad. Clara intercambió una última mirada con Mariana. Parecía que se despedían sin hablar, conscientes de que no sabían cómo terminaría aquello. Ten cuidado, musitó la oficial, apretándole el hombro. Mantente en contacto por radio. Si notas algo sospechoso, avisa de inmediato. Mariana asintió, forzando una sonrisa breve que no reflejaba tranquilidad alguna. Subió al vehículo y Raúl la siguió, acomodándose al lado de la camilla. El lince, con su respiración rápida, mantenía las orejas gachas y el vendaje en la base del cuello. Aún con los sedantes, parecía percibir la tensión que reinaba. El motor del todoterreno rugió y el vehículo avanzó con lentitud hacia el camino principal, sorteando ramas caídas y charcos profundos. El periodista quedó detrás, grabando la partida, mientras Clara y Mateo se colocaban junto a él con semblantes de frustración. Las últimas gotas de lluvia caían, dejando el aire cargado de un olor a tierra mojada y a incertidumbre. Dentro del vehículo, Ferrer observaba el monitor de signos vitales conectado al lince, sin apartar la vista de los números. Mariana aprovechó para examinar el suero y la tensión arterial.
Está al límite, comentó. Necesita reposo absoluto y oxígeno si se agita. Ferrer respondió con un simple, lo sé, pero no dio más detalles. Raúl, intentando aliviar la tensión, preguntó, ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar al helipuerto? Ferrer miró su reloj. Con suerte, menos de 40 minutos. Luego subiremos al helicóptero y volaremos a nuestras instalaciones. Ustedes podrán ver cómo lo ingresamos al área de cuidados intensivos. Mariana no respondió, limitándose a mantener una mano sobre el lomo del lince para transmitirle seguridad. El animal soltó un quejido y tembló un poco al sentir los baches de la carretera. El médico que conducía, uno de los hombres de Fauna Nova, parecía esforzarse por no sacudir demasiado la camilla en cada curva. A la mitad del trayecto, la carretera presentaba grandes surcos anegados que dificultaban el avance. Raúl hizo una mueca de preocupación al notar que el lince empezaba a hiperventilar. «Cuidado», advirtió. «Se está poniendo nervioso». Ferrer, entonces, sacó una jeringa con un sedante suplementario. Mariana, recelosa, puso una mano sobre la suya para detenerlo. «Ya tiene suficiente en el organismo. Podemos empeorar su sistema circulatorio si lo saturamos de fármacos». El hombre dudó, pero guardó la jeringa. «Si entra en pánico, tendremos que administrarle algo. De lo contrario, podría lastimarse», argumentó con voz seca. Mientras esquivaban un tronco caído, el motor forzó un rugido más fuerte y el todoterreno dio un brusco salto. El lince dejó escapar un ronco gruñido de dolor, arqueando el lomo. Mariana se inclinó sobre él, protegiendo su cabeza para que no impactara contra las paredes metálicas de la camilla. Raúl se apresuró a sostener el suero, evitando que la aguja se desprendiera de la vena. Ferrer soltó un improperio al conductor. «Más despacio, por favor». El camino se volvía cada vez más complicado, pero a los pocos minutos salieron a un tramo asfaltado que prometía un avance menos tortuoso. Tras cerca de media hora de trayecto, llegaron a un claro donde se distinguía un pequeño helipuerto improvisado, con un helicóptero pintado con el logo de Fauna Nova. 2 personas esperaban junto a la aeronave, portando un maletín médico y un tanque de oxígeno. Al ver el vehículo aproximarse, encendieron unas bengalas para indicar la zona de aterrizaje. El conductor se detuvo en la orilla del claro, y todo el equipo bajó con rapidez para trasladar la camilla hacia el helicóptero. El lince respiraba con dificultad, visiblemente alterado por el movimiento y el ruido de las hélices. Mariana cubrió sus ojos con una gasa para reducir el estímulo auditivo y olfativo, esperando calmarlo un poco. Mientras acomodaban la camilla en el interior del helicóptero, Ferrer dio instrucciones al piloto. «La ruta está despejada hasta nuestro centro de investigación. Con buen clima llegaremos en menos de 1 hora». Raúl subió primero, sosteniendo la bolsa de suero, seguido por Mariana, que no soltaba la mano que tenía sobre la espalda del felino. El director de campo quedó abajo, despidiéndose con un escueto «Nos vemos en la base». Con el corazón acelerado, Mariana trató de controlar su miedo a volar. No podía permitirse flaquear en ese momento. Su misión era velar por el lince, costara lo que costase. El rugir de las aspas se hizo ensordecedor mientras el helicóptero ascendía en medio de un vendaval que aún sacudía los árboles. Dentro de la cabina, la vibración era constante y dificultaba la concentración. Ferrer revisó la tensión arterial del lince, cada vez más elevada. Raúl, preocupado, señaló la saturación de oxígeno en el monitor, que descendía por el estrés. Mariana pidió un poco de aire adicional, pero solo contaban con un pequeño tanque. «Úsalo con mesura», indicó Ferrer. «Aún debemos llegar a la base». La veterinaria abrió la válvula, colocando la mascarilla cerca del hocico del felino. El animal pareció relajar un poco los músculos,
aunque su respiración seguía agitada. El viaje se hizo interminable. El helicóptero se sacudía con cada ráfaga de viento, y cada vez que descendía bruscamente en una corriente de aire, el lince emitía un gemido. Mariana y Raúl se esforzaban por estabilizar la camilla, temiendo que cualquier golpe reabriera la sutura. Finalmente, tras un lapso que se sintió como horas, Ferrer señaló por la ventanilla la silueta de unas instalaciones modernas. «Hemos llegado», anunció, con un respiro de alivio. Desde lo alto, se apreciaba un complejo de edificios rodeados de un gran muro perimetral. Al tomar tierra, varios técnicos de Fauna Nova aparecieron para asistir el desembarque. Traían consigo equipo médico y una camilla más sofisticada. Mariana, con el corazón encogido, siguió sosteniendo al lince mientras Raúl ayudaba a bajar el suero y los monitores. A simple vista, aquel centro parecía contar con tecnología avanzada y personal numeroso. Sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Sería realmente un lugar seguro para el felino o solo el escenario de más experimentos invasivos? Cuando al fin entraron a la unidad de cuidados intensivos, un veterinario de Fauna Nova recibió a Ferrer con un rápido informe. Mariana y Raúl se presentaron con educación, pero el hombre apenas les prestó atención. Acto seguido, exigieron que la camilla fuera llevada a un área de aislamiento para monitorear al animal sin distracciones externas. Los guardias les indicaron que esperaran afuera. Sin más explicaciones, les cerraron la puerta en la cara. Mariana golpeó la puerta con fuerza, indignada. «No pueden dejarnos fuera», prometieron transparencia, pero nadie respondió. Raúl, conteniendo la furia, trató de calmarla. «Nos necesitan para continuar el cuidado. Tarde o temprano tendrán que abrir». Y es que, en el fondo, ambos sabían que su presencia allí no era del todo bienvenida. El lince se había convertido en un valioso recurso experimental y la corporación, amparada por permisos federales, podía imponer sus reglas. Mientras se quedaban en aquel pasillo impersonal, con paredes blancas e iluminación fría, Mariana juró no rendirse. Aquel felino ciego había logrado sobrevivir gracias a la compasión y al esfuerzo incansable de un puñado de personas que se negaron a abandonarlo. Ahora, ante aquellas puertas cerradas, la historia seguía sin final claro. Pero algo era seguro. De una u otra forma, continuarían luchando por él, porque a pesar de la batahola de trámites y legalidades, la vida de un animal indefenso merecía mucho más que experimentos encubiertos. Y, en el silencio glacial de aquel pasillo, Mariana sintió la firme convicción de que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz.